Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la configuración que estamos realizando en esta calculadora de amortizaciones de préstamo. Si eres la primera vez que nos estás viendo, te comento que ya tenemos la primera parte en el canal listo y disponible para que puedas revisarlo en la comodidad de tu hogar. O simplemente al final o en la descripción de este mismo video proporcionamos un enlace directo al video anterior. En esta parte seguiremos con otras configuraciones muy necesarias para que toda esta plantilla de amortizaciones quede completamente utilizable. Así que comencemos. En la primera entrega hemos conocido parte de la configuración de la estructura de esta plantilla. Además, hemos encontrado el número de pagos programados, las cuotas o número de pagos programados, pero desglosados en cada fila. Finalmente, hemos determinado las fechas de pago que serán calculadas según los valores que ingresemos en los campos a especificar. Pero en este video estaremos configurando las demás columnas para que todo quede completamente listo. Como puedes ver, aquí tenemos la columna del saldo inicial o la deuda del préstamo que nos falta cancelar. En esta columna se mostrará todos los saldos con los que contamos una vez se haya pagado el periodo activo. Por ejemplo, en la primera cuota, el saldo inicial que tengo será los 5.000 porque aún no se ha cancelado ninguna cuota. Entonces, lo que nos queda son los 50.000. Dicho de otra forma, en la misma fecha en que la entidad financiera me otorgó los 50.000, que en este caso está como 13 de diciembre, lo que tengo es solo el préstamo otorgado, con 0 intereses, pero para el 13 de marzo del 2023 será contable el capital inicial más los intereses que se hayan generado. Esta será la fecha límite que yo tendré que cancelar a la entidad financiera la primera cuota. Aquí será cancelado parte del capital más los intereses generados. Entonces, el primer saldo quedaría de esta manera. Para eso simplemente colocamos un igual seguido del signo arroba para fijar la función. Luego llamamos a la función si y decimos, si valores es 1, entonces que me traiga el total del préstamo fijado con F4. Pero si valores es 0, entonces que me deje vacío la celda y como puedes ver ahora ya tengo el saldo inicial en esta celda. Para el siguiente periodo, que en este caso será la cuota número 2, como saldo inicial será igual al saldo final del periodo anterior. Es decir, en la primera cuota ya se canceló parte del capital y el interés acumulado. Entonces ya no me quedaría los 50.000 como préstamo por amortizar, porque ya se canceló la primera cuota donde se pagó parte del capital más los intereses acumulados. Entonces, lo que me queda por cancelar, ese será mi saldo final y a la misma vez será mi saldo inicial, pero para el periodo siguiente. Sabiendo esto, entonces en esta celda del segundo saldo escribimos un igual seguido del signo arroba y llamamos a la función si y decimos, si valores encuentra datos ingresados en las celdas especificadas, entonces que me traiga el saldo final anterior. Caso contrario, si valores está vacío o no encuentra datos en las celdas especificadas, simplemente que deje la celda vacía. Ahora, para aplicar hasta la fila 100, simplemente en esta esquina de la celda C12, fíjate muy bien, estamos ubicados en el segundo saldo. Nos aparece una pequeña cruz donde daremos doble clic y así tendremos ya aplicado a todas las filas hasta la número 100 con las que hemos estado trabajando. Entonces, de esta forma ya tenemos los saldos iniciales de cada periodo. Recordarte que todos estos términos y configuraciones que quizá estás desconociendo ya lo hemos explicado en la parte 1. Por eso te sugerimos revisar primero la parte 1 y regresar a esta segunda parte para que puedas entender mucho mejor. Como siguiente columna tenemos el pago al capital. ¿Qué quiere decir esta columna? Simple y sencillo. Mira, en cada una de las cuotas que vas a cancelar a la entidad financiera, vas a pagar 3 cosas. Una parte del capital que te prestó más los intereses acumulados durante ese periodo al que se le denomina TEA o tasa de retorno anual. Además vas a pagar algunas comisiones que la entidad tenga en cuenta a su conveniencia. Entonces, en esta columna vas a conocer
cuánto estás pagando del capital prestado, en este caso de los 50,000. Para calcularlo es muy sencillo. En Excel hay una función al que denominamos pago PRIN que tiene varios parámetros. Pero antes vamos a insertar una condición de la siguiente manera. Esa condición será si esta columna de las cuotas están llenas o diferentes del vacío, entonces que se ejecute la función pago PRIN. Caso contrario, que no haga nada. Entonces, ¿cómo se hace usando la función? Muy fácil. Mira, primero nos ubicamos en esta primer celda y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas y aquí llamamos a la función si. Lo seleccionamos e insertamos el signo del arroba para fijar la condición que vamos a insertar. Para eso llamamos al nombre que lo habíamos puesto en la columna A desde la fila 11 hasta la fila 100 y este nombre era número de cuotas. Y si te fijas, aquí nos muestra tipo una función. Entonces, si este rango de celdas es diferente del vacío, un punto y coma, insertamos un signo menos y llamamos a la función pago PRIN. Recordarles que si no usamos el signo menos, el resultado será un valor negativo, el cual es correcto, porque la función lo determina que es un pago que estamos haciendo. Existe una salida de dinero y para contrarrestar el menos y hacerlo positivo colocamos el signo menos. Esa es la única función. Pueden hacerlo sin el signo menos, pues también es válido. Entonces, esta función nos pide primero el interés, pero por cada periodo, y aquí lo tenemos anual. Para eso simplemente seleccionamos el interés anual fijado con F4 y lo dividimos entre el número de pagos al año, también fijado con F4. Otro punto y coma y nos pide el periodo. En este caso será el primero que está en la celda A11. Otro punto y coma y nos pide el número de pagos programados que en este caso lo encontramos en la celda J4, fijado con F4. Otro punto y coma y nos pide el valor actual que en este caso será el importe total del préstamo. Cerramos paréntesis y un punto y coma. Y por consiguiente, si esta columna de las cuotas está vacía, simplemente que me deje toda la celda en blanco. Si te fijas, el pago de la primera cuota de los 50,000 que nos prestaron se pagará 4,372.20. Ojo aquí, este monto es solo del capital. A este valor tendremos que añadir los intereses, pero esto lo calcularemos de otra forma mucho más sencilla. Lo que nos queda es dar doble clic en esta esquina de la celda para que se aplique a toda la columna desde la fila 11 hasta la fila 100. De esta forma ya tenemos todos los pagos al capital en cada una de las cuotas. La siguiente columna le pertenece al interés. Para calcular el interés repetimos el paso anterior, pero esta vez ya con la función pago int. Entonces nos ubicamos en esta celda del interés y en la barra de fórmulas llamamos a la función si. Insertamos un arroba y decimos si la columna número de cuotas es diferente del vacío, un punto y coma e insertamos el signo menos y llamamos a la función pago int. Y esta nos pide primero la tasa de interés. Para esto dividimos el interés anual fijado con F4 entre el número de pagos al año que se realice, también fijado con F4. Otro punto y coma y nos pide el periodo y en este caso será el primer periodo que está en la celda A11. Otro punto y coma y nos pide el total de cuotas a pagar que en este caso está en la celda J4 y lo fijamos con F4. Otro punto y coma y nos pide el valor actual que en este caso será el total del préstamo fijado con F4. Cerramos paréntesis y un punto y coma. Si todo esto no se cumple, entonces que nos deje la celda en vacío. Si te fijas, la primera cuota o primer pago que se haga a la entidad financiera por un monto de 50,000 con todos estos parámetros es 4,372.20 como parte del capital y 5,000 como parte de los intereses, haciendo un total de 9,372.20 que el usuario pagará cada periodo hasta agotar el pago de la última cuota, que en este caso son 8 cuotas. La columna adicional lo dejaremos para después. Lo que vamos a calcular ahora es el total que debe de cancelar el usuario a la entidad financiera, que simplemente es una suma del pago al capital más el interés.
pero vamos a respetar las fórmulas que Excel nos presenta. En este caso es la función pago. Entonces nos ubicamos en esta primera celda y en la barra de fórmulas llamamos a la función sí. Insertamos un signo del arroba para fijar a la función camuflada en la palabra valores, un punto y coma, y aquí decimos menos y llamamos a la función pago, y lo que nos pide es la tasa del interés, pero por periodo, y lo que tenemos es la tasa anual. Para convertirlo al periodo simplemente dividimos la tasa anual entre el número de pagos al año fijados con F4. Un punto y coma y nos pide el NPER o número de pagos programados, que ya lo tenemos en esta celda J4. Y también lo fijamos con la tecla F4, seguido de otro punto y coma. Y si te fijas, nos pide el valor actual. Y este será el importe total del préstamo. Cerramos paréntesis, seguido de un punto y coma. Ahora, si esta condición no se cumple, entonces que nos deje la celda vacía. Si te fijas, el total que el usuario debe de pagar por cada periodo por un préstamo de 50,000 manteniendo estas especificaciones es de 9,372.20, es decir, el pago al capital más el interés generado. Para las demás celdas simplemente damos doble clic en esta esquina de la celda y listo. Podemos ver para todos los periodos el pago será el mismo. Ahora simplemente igualamos a esta celda del resumen final. De esta forma ya hemos conocido cuánto pagar cada vez que se tenga que pagar. Hace minutos ya habíamos mencionado cuál era el saldo final que lo encontramos en esta columna I, que simplemente será la resta del saldo inicial menos el pago a capital que ya se ha realizado. Para esto llamamos a la función sí, insertamos el signo del arroba y si número de cuotas es diferente del vacío, un punto y coma, entonces si esto se cumple, el saldo final será arroba saldo inicial menos arroba pago a capital. Otro punto y coma, si esto no se cumple, entonces que nos deje la celda vacía. Si te fijas, al inicio teníamos como saldo 50,000. Pero en la primera cuota ya se pagó al capital 4,372.20. Entonces, al final me va a quedar un monto de 45,627.80. Es decir, una simple resta del saldo inicial menos el pago al capital. Ahora, si jalamos para las demás celdas, mira lo que sucede. Para la última cuota, que en este caso es la cuota número 8, se ha pagado a capital 8,520.18 y me ha quedado como saldo final 0. Es decir, hemos cumplido completamente con la entidad financiera. Por otra parte, tenemos al interés acumulado. Su mismo nombre lo menciona. Aquí en esta columna se va a calcular el interés que ya se ha ido acumulando todos los periodos, hasta que el último interés calculado será el interés total que se haya pagado a la entidad financiera. ¿Cómo se calcula? Pues es muy fácil. Nos ubicamos en esta celda y en la barra de fórmulas llamamos primero a la función sí, insertamos un arroba y decimos si número de cuotas es diferente del vacío, un punto y coma, entonces que llame a la función suma. Lo seleccionamos y aquí decimos que nos sume acumulativamente el primer interés, 2 puntos hasta el primer y último interés. Al primero lo fijamos en su totalidad y al segundo lo fijamos solo a las columnas. Fíjate muy bien a cómo está posicionado los símbolos del dólar. Otro punto y coma, caso contrario que nos deje limpio la celda. Si te fijas ya tenemos el primer interés acumulado. Si jalamos para las demás celdas, simplemente el último interés acumulado se comportará como el total del interés que se ha cancelado a la entidad financiera. Si te fijas, para un monto de 50,000 a una tasa del 40% anual por un periodo de 2 años y pagando 4 cuotas por cada año, el interés total asciende a 24,971.61. De esta forma ya tenemos casi lista a nuestra calculadora de amortizaciones. Como puedes ver, aquí tenemos la columna adicional. Este pago adicional son pagos fijos que la entidad financiera muchas veces cobra.
ya sea comisiones, mantenimientos, etcétera, etcétera. Si por alguna razón hubiese estos cobros, entonces lo colocamos en esta celda de los pagos adicionales. Por ejemplo, supongamos que por cada cuota o periodo se pagan 200, entonces lo colocamos en esta celda los 200 como cargos fijos. Este monto se verá reflejado en la columna adicional y como es un monto fijo, tendrá que repetirse para todas las filas. Para poder implementar es muy sencillo. Mira, nos ubicamos en esta primera celda del adicional y en la barra de fórmulas llamamos a la función si, luego a la función ye. Insertamos un arroba y decimos, si el número de cuotas es diferente del vacío, un punto y coma, y el total más el pago adicional que se haga es menor que, insertamos un arroba menor que el saldo inicial, cerramos paréntesis y un punto y coma. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces que nos traiga el mismo pago adicional, caso contrario que nos deje vacía la celda. Para las demás celdas simplemente jalamos y listo. Como puedes ver, para la última cuota ya no se muestra el pago adicional. Esto porque nuestro saldo final será el último a tomar en cuenta para la última cuota. Es por eso que simplemente se toma hasta una cuota antes de terminar todos los periodos. De esta forma ya tenemos terminado con todas las columnas de esta calculadora. Sin embargo, aquí en el resumen del préstamo podemos ver que nos falta el número de pagos reales y el total de los pagos anticipados. Para el número de pagos reales, simplemente vamos a contabilizar cuántas cuotas verdaderamente se ha desarrollado durante los 2 años para el caso de este ejemplo. Para esto decimos, si valores es igual a 1, un punto y coma, entonces insertamos el signo del arroba y llamamos a la función contar. Esta función contar nos devuelve solo la cantidad o número de filas llenas con valores numéricos. Entonces lo seleccionamos y le decimos que nos traiga todas las filas llenas pero del saldo final. Caso contrario, si valores es 0, entonces que nos deje vacía la celda. Como puedes ver, nos ha contabilizado el total de filas llenas con las que contamos en esta parte inferior, que en este caso son 8. En la mayoría de los casos siempre será igual que el número de pagos programados, salvo que exista un adelanto de algunas cuotas. Ahí sí, el número real de pagos o cuotas tiende a variar. Para el caso total de pagos anticipados viene a ser el total de la columna adicional. Si valores es un 1, entonces que ejecute la función suma dentro de la columna adicional. Caso contrario que deje vacía la celda. Si te fijas, me ha sumado todos los adicionales de todas las cuotas. De esta forma tendremos el total de los pagos anticipados que el usuario debe de realizar o ha realizado ante la entidad financiera. Con esto ya hemos terminado de configurar esta plantilla, pero vamos a comprobar si todo lo que acabamos de realizar en esta plantilla está correctamente configurada. Para eso tenemos estas celdas. Si te fijas, aquí en esta columna tenemos el pago que se ha realizado al capital, es decir, la suma de todos estos pagos realizados a capital, y como se trata del capital total que la entidad financiera nos otorgó, tiene que dar exactamente los 50,000, al igual que el interés. Me tiene que dar igual que este que ya hemos encontrado en esta celda del interés acumulado. De igual forma con el adicional. Veamos cómo se hace. Entonces decimos, si valores es 1, que me asume toda la columna A capital. Caso contrario, que me deje la celda vacía. Como puedes ver, exactamente me ha dado 50,000. Esto quiere decir que todo el trabajo está completamente construido correctamente. Veamos si pasa lo mismo con los intereses. Entonces decimos, si valores es 1, que me sume toda la columna de intereses. Caso contrario, que me deje la celda vacía. Como puedes ver, exactamente me ha dado un valor igual al calculado en estas celdas. De igual forma pasa con los adicionales y el total. Esto nos garantiza que ya tenemos completamente configurado y sobre todo una configuración correcta en esta plantilla. Como puedes ver, para un capital de 50,000 a una tasa del 40% anual con 2 años de plazo
y cada año 4 pagos y con pagos adicionales fijos de 200 por periodo, el usuario tiene que pagar 9.372.20 cada periodo que incluye pago al capital y a los intereses, repitiéndose por 8 cuotas consecutivas. A todo esto se suman los pagos por anticipado de 1.400. Entonces, el usuario, por los 50.000 del préstamo, pagará los 1.400 por pago anticipado y los 24.977.61 como parte de los intereses acumulados al finalizar el contrato. De esta forma hemos terminado de configurar esta plantilla al que hemos denominado calculadora de amortización. Esperamos que hayas entendido, o si no es el caso puedes ver el video las veces que creas conveniente. Estaremos publicando una tercera parte donde explicaremos varios ejercicios de amortizaciones usando esta plantilla, así que no te pierdas el próximo video porque es también interesante. Para eso tienes que suscribirte a este mismo canal para aprender juntos muchas cosas de Excel y las demás aplicaciones de Microsoft 365. Sin más que decir, bye, bendiciones.